¿Qué tal? Muchas gracias ante todo por acceder a esta ponencia y desde luego muchas gracias a los organizadores del Congreso por la oportunidad que me brindan de presentar aquí los resultados de mi trabajo. Esta ponencia lleva por título El amateurismo como tendencia estilística y enfoque conceptual en la divulgación social de la ciencia. El proyecto Cazabulos. En realidad, el amateurismo es un fenómeno que está más que consolidado en el ecosistema comunicativo digital. Las nuevas tecnologías y sobre todo el acceso muy fácil a esas nuevas tecnologías por parte de personas que tienen nula o muy poca formación en audiovisual y en comunicación ha generado un cambio bastante notable en el número y sobre todo en el tipo de actores que participan como emisores en ese ecosistema comunicativo digital. Estoy segura de que sin pensarlo demasiado a todos se nos ocurren en este momento numerosos ejemplos de personas que en un momento dado han comenzado a producir y difundir en redes sus contenidos audiovisuales de una manera amateur y que sin embargo han tenido tanto éxito, tanto seguimiento que han acabado profesionalizando esa tarea. Bien, esto se da en distintos ámbitos de la comunicación. Sin embargo, es verdad que ha habido algunos ámbitos concretos que por sus especiales características o por la complejidad de los conceptos que manejan han sido más reticentes a dejar entrar este amateurismo en sus contenidos audiovisuales. Uno de esos ámbitos es el de la comunicación social de la ciencia. Evidentemente, divulgar la ciencia a públicos no expertos es complejo. Requiere para empezar un grado de especialización importante y saber manejar conceptos complejos y aterrizarlos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje comprensible por un público generalista y no experto, ¿no? Durante mucho tiempo, por tanto, ha sido más complejo encontrar en este ámbito contenidos que se ciñeran a ese amateurismo del que estamos hablando. Sin embargo, hoy en día ya se puede afirmar que también en la comunicación social de la ciencia el amateurismo es una realidad, ¿no? Y es una realidad que se manifiesta de dos modos diferentes. Podemos hablar de dos tipos de contenidos amateuristas, ¿no? Que responderían a este término amateurismo en la divulgación social de la ciencia. Por un lado, nos encontraríamos con los contenidos estrictamente amateurs, es decir, contenidos producidos y difundidos por personas que de una manera autónoma, siendo especialistas o solo aficionados en una materia, generan contenido audiovisual y generan divulgación en las redes. Hay un segundo tipo de contenidos que es el que nos interesa especialmente en este trabajo. Son contenidos de carácter profesional, producidos, realizados y divulgados por profesionales de la comunicación, por profesionales del audiovisual y por instituciones y corporaciones del ámbito CTI, que sin embargo estilísticamente tratan de acercarse a la estética de esos otros contenidos amateurs, ¿no? Para confirmar la existencia de estas dos tipologías y sobre todo para determinar qué rasgos definen ese amateurismo en este segundo tipo de vídeos, hemos analizado el proyecto Cazabulos. El proyecto Cazabulos es un proyecto de verificación promovido por el CSIC y por Big Bang Ciencia. Es un proyecto muy novedoso, data de apenas hace un mes y medio, de principios del mes de marzo, y tiene como objetivo primordial llegar a los alumnos y alumnas de primero y segundo de la ESO y proporcionarles herramientas para detectar bulos en la divulgación científica y ser capaces de contrarrestarlos, ¿no? De luchar de alguna manera contra esos bulos. Se trata de un proyecto multifacético que incluye módulos formativos, espectáculos de divulgación en vivo, un concurso de producción de vídeos. En este caso sí, responderían a esa primera tipología, vídeos producidos por los propios niños y niñas. Y un último elemento, que es el que más nos interesa de este proyecto, es un grupo de vídeos divulgativos realizados por profesionales, protagonizados por científicos del CSIC y por divulgadores de Big Bang Ciencia, en los que se pretende dar tips, dar consejos y herramientas a los alumnos de primero y segundo de la ESO para detectar los bulos y sobre todo también verificar y desmontar algunos de esos bulos que pretenden ser divulgación científica. A lo largo de estos primeros 2 meses
del proyecto Cazabulos se han publicado 12 de estos vídeos divulgativos. En principio se están alojando como shorts en YouTube, pero se están difundiendo a través de dos redes sociales concretas, desde Instagram y TikTok. ¿Por qué? Pues porque evidentemente han ido a buscar el público diana del proyecto, que son adolescentes. Estos niños frecuentan esas redes y no otras, y por tanto era obvio que había que difundirlos a través de estas dos redes precisamente. Pero eso condiciona las características, ¿no? Y ahí es donde vamos a ir. Esta caracterización que acerca estos contenidos al amateurismo. En primer lugar, la duración de los vídeos. Estamos hablando de contenidos audiovisuales que jamás superan el minuto. Oscilan entre los 50 segundos y los 59, pero nunca alcanzan el minuto de duración. En segundo lugar, el segundo de los rasgos que caracterizan a todos los vídeos es su formato. Utilizan el formato vertical. Es verdad que en Instagram funciona mucho mejor el formato vertical, también tolera bastante bien el cuadrado y algo peor el 16 novenos, pero en el caso de TikTok directamente las publicaciones se hacen en formato vertical. También es cierto que este tipo de formatos es el que más consume este target de audiencia, este segmento poblacional de niños y niñas de primero y segundo de la ESO. Pero el formato vertical es un formato que tradicionalmente se ha considerado un formato amateur, no se ajusta a lo que venía siendo la ortodoxia en la producción audiovisual de carácter profesional, la producción broadcast, ¿no? La tercera de las características sería la composición del plano. Aquí los vídeos oscilan un poco más, pero en general los planos son planos medios y eso sí, no siempre la composición del plano es una composición correcta. En algunos casos nos encontramos con vídeos que tienen mucho aire por arriba, en los que incluso se ve el techo, que es algo que un vídeo profesional nunca daría, ¿no? Nunca se daría esa composición y sin embargo aquí se hace y no es algo que preocupe, al contrario, de alguna manera aporta esa proximidad a la audiencia que se está buscando con el proyecto. ¿Por qué? Pues porque este target poblacional consume mayoritariamente materiales audiovisuales producidos por ellos mismos que responden a estos parámetros y por tanto les resulta mucho más familiar y por tanto más asequible acudir a este tipo de vídeos. La cuarta característica sería la informalidad en los fondos, ¿no? Eh, los protagonistas de los vídeos aparecen simplemente hablando y los fondos suelen ser pues librerías, estanterías en las que hay muñecos de animación, es decir, un fondo muy informal, poco buscado, poco trabajado, por lo menos en apariencia. La quinta de las características tiene que ver con el lenguaje. Estos vídeos utilizan un lenguaje coloquial, con guiños incluso a la jerga juvenil en muchos casos, aunque eso sí, siempre conservando, como subyaciendo un rigor conceptual y terminológico que obviamente viene exigido por la materia que tratan, ¿no? Por la necesidad de ser rigurosos cuando hacemos divulgación científica. La sexta de las características es la simplificación de los discursos. No solamente el lenguaje que se utiliza es un lenguaje sencillo y coloquial, también los mensajes son mensajes muy esquemáticos, muy fáciles de entender por una audiencia no experta. Y por último, también en el terreno de la imagen, una última característica es el uso de grafismos muy simples, eh, nada trabajados. Por ejemplo, ninguno de los vídeos lleva cabecera, llevan, eso sí, un rótulo, pero no es el típico rótulo de nombre cargo que encontraríamos en cualquier vídeo profesional. Son rótulos en los que solo aparece el nombre de la persona que está hablando, lo cual provoca ese acercamiento que se está buscando con los vídeos. Por supuesto, tienen todos una mosca que los define y los dota de una idea general de conjunto, es la mosca con el logo del proyecto Cazabulos y un copy donde figuran los logos de las dos instituciones que promueven la iniciativa, ¿no? La última de las características es el uso de capturas de otras piezas audiovisuales
que aparecen en pequeño sin tapar en absoluto la imagen de la persona que está hablando, que permanece durante todo el speech en pantalla, pero sí aparecen en pequeños recuadros, como bueno, acostumbran a hacer los vídeos amateurs, dibujos animados, fragmentos de vídeos de programas de animación, frases hechas, guiños, etcétera. En definitiva, tras analizar el proyecto Cazabulos, no solo como proyecto, sino también el análisis de contenido de los vídeos divulgativos que incluye, se puede concluir que se ha producido una inversión en los procesos imitativos, es decir, mientras que en la sociedad de masas cualquier pieza audiovisual amateur intentaba, con más o menos éxito, emular el estilo y la estética de las producciones profesionales, hoy en día se produce el fenómeno inverso. Es el producto profesional el que intenta imitar la estética amateur, es decir, la necesidad de adaptar las publicaciones a determinadas redes sociales como Instagram o TikTok y fundamentalmente la voluntad de llegar a públicos jóvenes se traduce en una imitación estilística de los contenidos amateurs que los propios adolescentes crean y consumen, sin renunciar, por supuesto, al rigor informativo que exige una correcta comunicación social de la ciencia. Bien, hasta aquí la presentación de la ponencia. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final. Quedo a vuestra disposición para cualquier consulta y, por supuesto, para cualquier comentario que deseéis hacerme. Gracias.